Este tipo de letra. Muy buenos días a todos nuestros seguidores de la página del Archivo Regional de Huánuco. En esta oportunidad, cumpliendo 37 años de vida institucional de la Dirección de Archivo Regional de Huánuco, entre las diferentes actividades que hemos tenido, entre ellos la capacitación, la presentación de nuestro boletín, y en horas de la mañana tuvimos la ceremonia central por el aniversario, hoy 26 de septiembre de 2020, la Dirección de Archivo Regional de Huánuco cumpliendo 37 años de servicio a toda la ciudadanía en lo que es la conservación y sobre todo la custodia de los documentos que forman parte de la historia de nuestra región y por qué no decirlo del Perú. Para esta ocasión hemos invitado a la licenciada Celia Miriam Soto, que ya está con nosotros. Ella es jefa del área de procesos técnicos administrativos de la Dirección de Archivo Histórico. También es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Labora desde el año 2007 en la Dirección de Archivo Histórico del Archivo General de la Nación. Ha sido responsable de la sala de investigaciones que ha realizado las diversas exposiciones documentales y tiene también varias publicaciones sobre el periodo colonial y ha capacitado también en paleografía a los diferentes archivos regionales y también en Paraguay. Para nosotros, como Dirección de Archivo Regional de Huánuco, es un gusto tener la licenciada y nuestros seguidores también cumpliendo con el programa. Queremos que nos haga su participación, por favor, en este conversatorio sobre la visión y retos de los archivos hacia el Bicentenario. Bienvenida, licenciada Celia Miriam. Le cedo el micrófono, por favor. Muy buenos días, señor Quijano. Agradezco la invitación que nos ha realizado al Archivo General de la Nación, en especial a mi persona, y bueno, extiendo también los saludos del jefe institucional, el señor Jorge Ortiz Sotelo, quien, bueno, el Archivo General trabaja siempre ha trabajado de la mano con los archivos regionales. Lamentablemente este año estas actividades que se suelen hacer de manera presencial han tenido que convertirse ahora de manera virtual. Esto no es impedimento para poder de todas maneras, un poco recordar también toda la labor que han hecho los archiveros. Sé que en su ceremonia que han tenido hace unos minutos, han recordado incluso a un gran amigo que le considerábamos, al señor de Omar. Tuve el gusto de trabajar con él en el archivo. También tuvimos un curso de capacitación en la ciudad de Pucallpa en el 2018 y en realidad siempre lo recordamos mejor con su sonrisa. No creo que podemos ponernos tristes, sino siempre con ese espíritu muy alegre que tuvo él. El día de hoy quiero hablarles un poco de cómo un poco la visión y retos que tienen los archivos en la actualidad. Sabemos que los archivos tienen una problemática muy especial dentro del aparato estatal, ¿no? Desde que los archivos, por ejemplo, en el caso de los archivos regionales, dependen del gobierno regional, digamos, ahí es también una cierta problemática, porque a veces los recursos que se disponen los archivos regionales a veces se va en actividades propias, ¿no? de la misma gestión. En el caso de los archivos, sabemos que a veces no contamos con el personal, digamos, adecuado, a veces hay mucho personal que es rotado. Entonces, ese es un poco el diagnóstico, la problemática actual de los archivos. Yo quiero presentar, he hecho una presentación para un poco explicar cómo debemos enfrentarnos a este año, al 2021, y cuál es la realidad que tenemos que tener y qué pasos debemos hacer, al menos dentro de nuestras posibilidades. Mi presentación, visión y reto de los archivos camino al Bicentenario. En realidad, cuando
han habido a lo largo de nuestra historia, desde el año 1821, que definitivamente, digamos, que se sella, que digamos que de alguna forma marca un hito de la independencia, porque se sella recién en el año 1824, hemos tenido diferentes episodios para conmemorar esta celebración, digamos, ¿no? Ahora, los archivos siempre han estado postergados a lo largo de nuestra historia. Por ejemplo, ¿no? Si uno pregunta a un estudiante qué cosa es un archivo, a un estudiante de nivel primaria, secundaria, no le va a decir, bueno, un archivo es algo que está guardado, un archivo puede decir que es un archivo digital o puede decir una serie de conceptos que no están asociados a lo que nosotros conocemos. Los archivos, lamentablemente, a lo largo de la historia han sido víctimas de escenarios. Por ejemplo, tenemos lo que fue la guerra con Chile, donde mucha documentación se ha perdido. Incluso en la época de la colonia hemos tenido varios terremotos en Lima, a nivel nacional también. O sea, incluso las mismas autoridades que estaban en ese tiempo, lo que hacían con los archivos era, por ejemplo, terminaba su mandato administrativo y agarraban la documentación y se la llevaban como pensando que era parte de ellos, ¿no? Parte de su ejercicio, cuando en realidad esos archivos producidos durante la época que ellos tenían su función formaban parte de la institución. Entonces hemos tenido serias pérdidas a lo largo de estos años, ¿no? Si empezamos a hablar desde la época colonial, tenemos diferentes tipos de mermas, si podemos llamarlo, ¿no? Ahora, otra problemática, digamos, que también nos enfrentan ahora los archivos regionales y el mismo Archivo General de la Nación en Lima, es la falta de un local. Sé que ahorita ya está en la parte del perfil técnico, lo del Archivo General de la Nación, pero toda la realidad no todavía se comparte a nivel nacional. Entonces, esta es una problemática que debemos plantearnos a camino al año 2021. Yo lo veo más que hacer conmemoraciones fantásticas, celebraciones. Yo veo, creo que ponernos a pensar hacia dónde los documentos o hacia dónde queremos que los documentos vayan, ¿no? ¿Qué queremos hacer con ellos, ¿no? Los archivos, ¿qué nos representan? Los archivos nos representan tres pilares importantes. Oportunidades de desarrollo. Por ejemplo, ¿no? Un archivo va a necesitar de recursos humanos, de profesional capacitado, y eso que da oportunidades laborales. ¿Qué nos muestra un archivo? Un archivo nos muestra la realidad del país, la realidad actual, ¿no? Desde que una persona trabaja ahorita en un archivo de gestión, en una pequeña oficina, muestra una cierta realidad administrativa, ¿no? Del ciudadano de a pie. Y también, y los archivos que tenemos de más data, los archivos de carácter histórico, ¿qué nos representan? Representan la memoria colectiva, ¿no? Dice que un país no puede avanzar si no tiene memoria. Y efectivamente, o sea, ¿sobre qué base vamos a construir y sobre qué base vamos a enseñar a los que están iniciando, ¿no? A los escolares incluso, ¿no? Yo siempre pongo hincapié que lo importante para poder concientizar a las personas en general es hablarle a los más pequeñitos sobre el tema de los archivos. Ahora, por ejemplo, con esta época de la pandemia, ahora todos nuestros archivos se están formando de manera digital, ¿no? Por ejemplo, para el cobrar el bono, el presidente, bueno, es una realidad, ¿no? De muchos años, ¿no? Que mucha gente no tiene una cuenta bancaria. Entonces ahora una persona desde que ya tiene uso de razón, por ejemplo, ¿qué saca? Su partida de nacimiento, su DNI, una serie de documentos que son, por ejemplo, su CIS, su salud. Entonces, desde que uno nace, va formando su archivo personal, pero también público, porque toda esta información reposa ¿dónde? En las instituciones públicas. Ahora, por ejemplo, todos los ciudadanos van a tener que tener una cuenta bancaria en el Banco de la Nación, porque todos tenemos que estar identificados para el Estado. Si el Estado no nos identifica, ¿cómo nosotros podemos exigir o pedir o cómo ellos van a llegar hacia nosotros? Esa es una tarea muy larga y donde se va a generar, de hecho, oportunidades laborales. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar personal
que puede ir registrando, puede ir almacenando, así como se almacena un legajo personal cuando uno entra a una institución, va a necesitar de personal, y ese personal tiene que capacitarse no solamente porque fue trasladado ahí por una cuestión coyuntural, sino porque tiene que mostrar ciertas capacidades, y esto, el aparato estatal va a tener que enriquecerse con profesionales y mirar en ese sentido, ya no para el Bicentenario, porque el Bicentenario lo tenemos aquí el siguiente año, sino aquí a 20 años, ¿no? Esa es la proyección que tiene que tener el Estado, los organismos regionales, los organismos locales. ¿Qué pasaba antes, no? Cuando les comenté, ¿no? En el año 1821, la proclamación de la independencia, en el año 1824 fue la batalla de Ayacucho, donde se selló la independencia, entre comillas, porque sabemos que el proceso de independencia inicia a fines del siglo XVIII. Entonces, ¿qué se hizo en los aniversarios? Por ejemplo, tenemos en el centenario de la independencia, justo coincidió con el gobierno de Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía venía ya de un gobierno anterior, y bueno, empezó el gobierno el 19 y terminó en el 30, el famoso oncenio, donde se hicieron bastantes obras públicas y hubo esta idea de construcción de nación. En realidad, en este centenario lo que se hicieron fueron con la construcción de obras monumentales, muchas esculturas, muchos parques, muchos edificios públicos. Hubieron muchas delegaciones que llegaron de diferentes países, hicieron muchos regalos. Digamos que muy poco se habló de este tema de la revisión documental, bibliográfica, o sea, no se tocó ese lado, no fue digamos, lo vistoso, lo maravilloso que podría resultar para los ojos del público limeño en esa época. Entonces, se caracterizó por esa forma de representación, ese centenario. ¿Qué pasó en el sesquicentenario, cuando se cumplieron los 150 años de la independencia? Coincidió con el gobierno de Juan Velasco Alvarado, y sí como que marcó un hito muy diferente y que creo que no va a ser igualable incluso con este bicentenario, que fue una producción bibliográfica documental. Muchos académicos en la época pudieron investigar no solamente los años que son previos al año 1821, sino, como le digo, fines del siglo XVIII. Se hizo una producción muy grande, por ejemplo, acá está en la pantalla la publicación de Ela Dunbar, y creo que, como le decía, no va a ser comparable con estos tiempos porque se reunieron académicos de una trayectoria, pudieron recopilar documentación de valor histórico. Y bueno, esta publicación es consultada, están en diferentes bibliotecas. Y justamente esta comisión que se formó en este gobierno de Alvarado, Velasco Alvarado, como comisión dejó documentación administrativa, desde las actas, las reuniones, los concursos que hubieron, las obras que se hicieron. Por ejemplo, se erigió el obelisco en las Pampas de Quinua, y el Archivo General de la Nación custodia esta documentación. Ahorita justamente con apoyo del proyecto Bicentenario se está haciendo la catalogación de estas actas que marcan un poco cómo ha sido la gestión administrativa, cómo se llevaron a cabo estos concursos en este periodo, ¿no? En el año 1971. ¿Qué estamos haciendo ahora en este aniversario? Este aniversario que viene, este bicentenario. A través de la PCM, la unidad ejecutora 8, si no me equivoco, hace algunos años se ha destinado todo un presupuesto para llevar a cabo diferentes actividades, entre publicaciones, voluntariado. Año pasado se llevaron a cabo varios cabildos abiertos. Tienen un portal bastante alimentado de información, y también coincide también con otros tiempos. Ya no estamos en el año 1971, sino estamos ya a puertas del 2021,
donde tenemos toda esta plataforma de las redes, gente desde los 6 años creo que ya entra a las plataformas, puede informarse. Entonces, digamos que su bagaje se está trasladando a transmitir a través de los diferentes medios, Twitter, Facebook, canales de YouTube, toda esta información. Digamos que no va a ser comparable con lo que se hizo en el sesquicentenario, pero de alguna forma se está proyectando a lo que es camino también al 2024, porque este proyecto tiene varios años. Y bueno, no hay obras monumentales, no va a haber este tipo de cosas. Lamentablemente este año con el tema de la pandemia, pues ha frenado diversas actividades, pero una de las grandes obras que piensa hacer, digamos, el modelo, el arquetipo, va a ser la construcción, por ejemplo, del Archivo General de la Nación, tan importante, ¿no? Para poder conocer o poder custodiar y poder salvar la memoria de la nación. ¿Cuál es la experiencia que se hizo, por ejemplo, en otros archivos? En el año 2010, aproximadamente, a través del portal de archivos españoles, se creó esta plataforma que se llamó Bicentenario de las Independencias Iberoamericanas. ¿Qué quería hacer esta plataforma? Quería reunir, ya sea documentación del periodo de contexto histórico, documentos, recursos didácticos. La idea era poder iniciar con esta serie de aniversarios, toda una recopilación de la documentación. Lo he visitado estos días para poder mostrárselo también. Ciertamente tiene alguna información, pero creo que no se ha alimentado de la manera correcta. Y creo que también ha sido parte y descuido también de las entidades involucradas, ¿no? Esta era una gran oportunidad para poder entablar esos lazos entre los países de Latinoamérica sobre sus realidades y cómo ha sido este gran proceso, ¿no? Y sobre todo, como les digo, revalorar el valor de los archivos. Mostremos ahora la realidad del Perú, los archivos del Perú. Los archivos del Perú, tenemos diferentes archivos regionales en todas las principales ciudades del país. Si bien el Archivo General de la Nación es el ente rector normativo, cada archivo regional depende administrativamente del gobierno regional. Entonces, dentro de sus competencias, cada archivo debe tener, y bueno, creo que sabemos muy bien que entre los procesos archivísticos está la organización, descripción, conservación y servicio, pero he querido poner acá 5 puntos que me parecen, creo que muy importantes que debemos tener en cuenta de los archivos. En primer lugar, por ejemplo, la custodia. Es muy importante que tengamos un espacio idóneo y adecuado para poder almacenar nuestra documentación. Si no somos capaces de poder custodiar nuestra documentación, no podemos hacer ningún otro proceso más. No podemos ni siquiera servir, no podemos ni siquiera darle al público las herramientas que tiene el archivo. Luego que tenemos un espacio para custodiar, ¿qué seguirá? Obviamente todos los procesos archivísticos que son la organización, la descripción y la conservación. Y lamentablemente le digo porque es una realidad que también nos choca al mismo Archivo General de la Nación, que nos faltan recursos humanos para la conservación. Tenemos muchos documentos quemados por esta tinta ferrogálica que era con la que se escribía en el siglo XVI, XVII, XVIII, que ha dañado seriamente la documentación. Y nos falta todavía un poco afianzar este tema de la conservación, ¿no? En San Marcos, felizmente, ya crearon la carrera de conservación. Yo creo que muchos profesionales podrían estar aptos, y también yo sé que también en las diferentes ciudades del país también hay profesionales en conservación. Yo creo que es hora de que haya la intervención incluso de las universidades y de sus egresados para que puedan preservar la documentación, ¿no? Si no, seguirá pasando 5, 10 años, 20 años, y la documentación cada año que pasa se va deteriorando por la tinta, por el ambiente. Entonces, estamos ante una cuestión muy medular, ¿no? La conservación. El otro punto importante y por la que a veces nos toma demasiado tiempo y poco podemos hacer por
por estas actividades previas es el servicio. A veces es tanto las solicitudes que nos gana el tiempo y no podemos hacer las actividades previas, ¿no? Y hacemos el servicio dentro de nuestras posibilidades, corriendo. Entonces, yo creo que es importante que cada archivo deba tener una cartilla de servicios, una guía que muestre con claridad lo que tiene el archivo. Si un archivo no muestra con claridad lo que tiene, vamos a dejar esta brecha de la duda, de la incertidumbre, de que el ciudadano vaya al archivo y lo manden a otro sitio, y esté, digamos, como se dice el término, dando vueltas, ¿no? Lo están peloteando de un lugar a otro. Si no, nosotros de manera clara no decimos lo que tenemos, vamos a caer en el mal servicio. ¿Y esto qué hará? Que hayan quejas, que tengamos en el libro de reclamaciones muchas quejas, incluso cuestiones administrativas, incluso funcionales, ¿no? Otro punto que me parece muy importante es la defensa del patrimonio documental. Algo que yo creo que en los últimos años ha venido en desmedro con el intenso tráfico ilícito del patrimonio documental. Vemos, el mismo archivo ha sido víctima de este problema y vemos cómo otros archivos también, o sea, hay documentación de valor histórico que se comercia en páginas de manera abierta, como eBay, Mercado Libre, con vendedores que no les interesa solamente satisfacer a este grupo que piensa que un documento decorando su sala puede darle un valor añadido, ¿no? Y cuando sabemos que si este documento se extrae de un archivo, lo que hacemos es perder un pedazo de una pequeña cadena una cadena de historia, ¿no? Digamos, si es un oficio importante como un nombramiento, perdemos ese documento que puede respaldar algún acto administrativo. Y como último punto, yo creo que debemos ir encaminados es el tema de la educación. Se tiene que hacer los planes o se tiene que hacer los programas educativos, ¿no? Desde los niños de 6 años y poder en la educación básica regular un poco, adentrar desde el conocimiento del archivo, ¿no? El archivo, por ejemplo, es diferente a un libro, ¿no? El archivo es único. Si un documento se pierde, no hay forma de reemplazarlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos los libros de los registros civiles tan importantes, ¿no? Bueno, ahora se suele hacer los libros copiadores, pero cuando iniciaron los registros civiles, a veces había un solo libro. Entonces, si se pierde ese libro, no tenemos cómo sustentar, ¿no? Si alguien quiere sustentar, por ejemplo, algún ancestro, no tenemos cómo sustentar a su antepasado, de qué ciudad vino, dónde nació. ¿Cómo lo lograremos? ¿Cómo podemos lograr que nuestros archivos de alguna forma, camino a este bicentenario, puedan ser este motor de desarrollo que pienso que deben ser, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, la identificación de los fondos documentales. Recuerdo que hace muchos años se hizo un proyecto que era financiado por el Ministerio de Cultura de España, que era la identificación de los fondos documentales a través de estos censos guías. Recuerdo que fueron hasta 4 etapas. Tuve la suerte de participar en la penúltima y en la última etapa. Justo me tocó la ciudad de Huánuco en el año 2010. Hicimos algunos talleres y bueno, visitamos algunos archivos con el objetivo de ¿qué? De identificar y hacer levantamiento de la información. Recuerdo que me tocó ir a algunas parroquias y bueno, y pude ver que había patrimonio del siglo XVII, XVIII, y que lamentablemente muchos no lo desconocen. Entonces, creo que por ahí parte, ¿no? Creo que debemos otra vuelta reiniciar estas visitas o esta serie ¿cómo se llama? De levantamientos de información de todos los archivos, instituciones que custodian documentación. ¿Qué podemos hacer camino al Bicentenario? Una revisión bibliográfica. Es decir, varias cosas ya se han escrito. Entonces, primero revisemos lo que tenemos. ¿Qué cosa ya han escrito? ¿Qué cosas han escrito historiadores, sociólogos, educadores, diversos profesionales? Primero revisemos qué es lo que hay y con eso contrastemos lo que tiene nuestra documentación. Tercero, el apoyo historiográfico.
En toda la ciudad del país tenemos estudiantes de la carrera de historia, de diferentes carreras, y que a lo largo de la historia han hecho diferentes publicaciones o diferentes proyectos. Yo creo que es la hora de pedir el apoyo de todas estas personas para que nos puedan ayudar a construir un poco el tema, este repositorio, digamos, documental virtual que podemos hacer de nuestra documentación. Sabemos que los archivos públicos tienen una deficiencia presupuestal. Entonces, lo que tenemos que hacer es tocar la puerta del apoyo de la empresa privada, ya sea para publicaciones, ya sea para un proyecto de digitalización, un proyecto de descripción, de catalogación, de organización, incluso de que nos puedan dotar cajas archiveras, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? A través de concursos incluso virtuales, con los colegios, con las universidades, con los institutos, y el producto de esto tienen que ser publicaciones. Ahora en este mundo que está virtualizado, podemos ahorrarnos mucho en lo que es papelería, entonces podemos hacer publicaciones en PDF, podemos hacer una plataforma donde podamos descargar todo esto que previamente he indicado. ¿Cuándo debemos empezar? Por ejemplo, en el caso del Archivo General de la Nación, en el 2012, gracias a un proyecto ADAI, se pudo hacer la identificación, descripción y de digitalización de documentos relativos a la independencia del Perú. Digamos que solamente hicimos un pequeño periodo, solamente 5 o 6 años, y también fue en base a lo que en ese tiempo se tenía ciertamente catalogado, ¿no? Yo creo que de aquí a 8 años que estamos, hay mucha documentación que podría alimentar un poco mapear documentos relativos a la independencia y, como les digo, incluso ir un poco más atrás, ¿no? El Archivo General de la Nación, ahorita en el 2020, viene trabajando con un portal web integrado, que va a estar integrado con los archivos regionales, en donde se van a hacer como una línea de tiempo, en donde se van a marcar ciertos hitos históricos, sucesos históricos. Y cada hito histórico va a estar alimentado por documentación, no solamente del archivo regional, del Archivo General de Lima, sino de todos los archivos regionales. Me parece que el archivo ya está haciendo coordinaciones con todos para poder alimentar este portal web, ¿no? La idea es que esto se pueda ver a nivel nacional. Y como les comenté hace un momento, estamos con el proyecto Bicentenario también haciendo una plataforma de documentos digitalizados. Ellos también están trabajando de la mano también con la Biblioteca Nacional porque van a identificar también su documentación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? ¿Qué debo presentar? ¿Solo la documentación de la independencia? Como les dije hace un inicio, o sea, la idea del Bicentenario no solamente es mostrar mis documentos previos a la independencia, fines del siglo XVIII, mis documentos de la independencia, y ya, con eso ya cumplí, y saben que yo ya hice mi ceremonia, ya hice mi recordatorio de la independencia, y con eso terminé. No, yo creo que en un aniversario más de un archivo, o de un archivo, de un suceso de esta magnitud como ha sido la independencia, que marcó el cambio de régimen económico, una serie de cambios, un quiebre total, ¿no? de la realidad del país, debe al contrario servirnos para analizar nosotros como institución. Cada institución se tiene que analizar, y no solamente me estoy refiriendo a los archivos, sino a todas las instituciones que tienen larga data, para ver qué cosa puedo hacer o qué puedo dejar de aporte. Ya vimos que en los aniversarios teníamos regalos de otros países, teníamos el mismo gobierno peruano hacía concursos, monumentos. Bueno, ya como archivo, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Miro lo que tengo y ¿saben qué? Me parece que este fondo, esta serie es muy importante y lo voy a catalogar y lo voy a digitalizar. Y este va a ser mi legado a futuro. Yo quiero que en el futuro me recuerden por esto, ¿no? Indistintamente de que la documentación tenga el valor que sea de esos años, o que hablen de la expedición libertadora, o que hable, pues no, de cómo la gente apoyó administrativamente. No, estoy hablando en general, de algún fondo en particular, un fondo, es decir, documentación de una institución o de una colección, y en base a esa documentación, ¿yo qué voy a hacer? Ese va a ser mi carta de presentación por el Bicentenario. Entonces,
a eso yo creo que van los retos, el reto que tenemos que marcar como archivo. Para este proceso, para este camino que tengo que hacer, como ya más o menos ya les lo he dado a entender, primero identificaré, si es que no lo tengo muy bien claro, voy a poner sobre la mesa todo lo que tengo y lo que creo que es importante que se tenga que hacer. Luego haré el tema que voy a hacer, catalogar. Tengo que catalogar, tengo que identificar mis documentos, tengo que signar mi documento, tengo que tenerlo localizado, ¿no? Así como uno hace la localización de un almacén, de todos los ítems que entran, igual yo tengo que tener mi archivo localizado. Ahora, el tema de los archivos es una cuestión un poco más compleja porque esto va a significar que tengo que tener personal de archivo, tengo que tener recursos extraordinarios, por ejemplo, para mis cajas archiveras, para mi conservación, ¿no? Entonces, es otro ya universo paralelo que vamos a hacer con la catalogación. Luego de esto, la digitalización. Bueno, ahora la digitalización, ahora los equipos incluso ya han bajado, recuerdo que hacia el año 2014, cuando el archivo adquirió equipos valorizados en 500.000 soles, pues resultó una inversión muy grande, ¿no? Pero ahora, los equipos, como se ha masificado, y ahora con estos tiempos de la pandemia también, digamos que los precios han bajado, entonces tenemos que ir pensando en equipos de digitalización. Si no los tenemos, de repente habilitar una cámara con un trípode e ir viendo cómo informatizamos esa información. Y posterior a eso, el servicio. Ya sea el servicio que lo hacemos de manera presencial o si no, una plataforma. En la plataforma vamos a ir subiendo poco a poco la información que nosotros ya hemos identificado, catalogado y digitalizado. Este va a ser el proceso que nosotros debemos tener en cuenta con miras a este reto que se nos impone, que es el bicentenario. ¿Qué pasó con cómo hicimos nosotros? Por ejemplo, en el Archivo General de la Nación en el 2012 teníamos varios fondos documentales. Como medianamente ya se tenía identificado, entonces lo que hicimos fue pues sopesar, ¿no? ¿Qué fondos son los que hablaban o de alguna forma mostraban sus documentos administrativos sobre el Archivo General de la Nación? Por ejemplo, vemos acá la balanza, se inclinó, por ejemplo, o sopesó más los documentos de la Real Audiencia, de la Real Hacienda, Guerra y Marina, la colección Diegue, que es una colección particular que tiene otro modo diferente de mostrar el proceso de independencia, ¿no? Porque era de carácter particular, ¿no? O sea, no es el oficial, el de los oficios, el de los expedientes, ¿no? Tiene otro incluso lenguaje, ¿no? Y también lo que sería el superior gobierno, que ahora en tiempos con la época independiente sería lo que es la PCM, digamos, ¿no? Entonces, sopesamos qué fondos podrían ser de nuestro interés. Identificamos primero, ¿no? Una vez que hemos identificado, vemos si tenemos catálogos, si ya diferentes personas han escrito sobre eso, nos comunicamos con estas personas que han escrito y de manera comunitaria, de manera conjunta, hacemos algo que nos lleve a un camino donde la información se pueda sistematizar. En el 2012 lo que se hizo, como fue, les digo, este proyecto se llevó a cabo solamente en 6 meses, se llegó a catalogar 1.142 documentos entre expedientes, correspondencias, decretos, por ejemplo, y hay un documento firmado por Hipólito Unanue. Entonces, se pudo identificar estos documentos, se digitalizó la documentación y esto fue parte de un proyecto digamos, algo ambicioso para la época porque no había mucha documentación catalogada. Entonces significó, pues, varias horas de lectura. Bueno, menos mal que la paleografía ayudó porque en ese tiempo ya tenemos impresos, incluso, bueno, la paleografía la letra ya es itálica, un poco ya más actual estos tiempos. Identificamos diversos fondos. Por ejemplo, los fondos coloniales y fondos republicanos. Eso es lo que tenemos que hacer, identificar todos los fondos que nos puedan servir para este catálogo, esta reunión o esta compilación de documentos. Esto por una parte. Ojo, que no debemos olvidar lo que les dije hace un momento,
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que de repente en nuestro archivo hay un fondo que es importante por diversas razones. Porque se pide bastante, porque tiene gran valor histórico, porque es antiguo. O sea, nosotros tenemos que hacer una lista de valores o valorar, ¿no? Hacer una pirámide de valores de qué fondo creemos que es importante, que debe quedar para la posteridad. Y bueno, en los archivos. El archivo representa ¿qué cosa? Múltiples oportunidades, como les dije. Empecemos con fondos o series pequeñas. No no seamos ambiciosos en tratar de catalogar pues todos los protocolos notariales desde el 16 hasta el 19, porque sabemos que nuestras posibilidades, recursos humanos, económicos, por el tema de logístico, incluso no nos van a permitir. Dejemos algún legado para la ciudadanía, que es a la que nos debemos. Para eso podemos tener que revisar primero, hacer un diagnóstico situacional. ¿Cómo lo haremos? Haremos levantamientos, pues, ¿no? Primero, ¿no? ¿Cómo está nuestro repositorio? ¿Cuáles son las condiciones? Incluso las condiciones medioambientales que podemos tener, ¿no? La humedad, los factores climáticos, el alrededor, ¿no? O sea, puede estar nuestro archivo incluso dentro de o está ubicado en una gran vía de alto tránsito, y esto que va a hacer que haya mucha más contaminación, ¿no? Luego, como les decía, lo más solicitado, lo más relevante o lo más deteriorado. Ahí yo voy a sopesar qué es lo que yo debo dejar como producto. Y lo otro, y muy importante también, será realizable, tengo los recursos, o sea, será posible hacerlo. Entonces, como hemos visto, bueno, en esta pequeña presentación que he querido mostrarle, es a lo que nosotros, como trabajadores, yo trabajadora pública y muchos de los que me están ahorita escuchando, nos enfrentamos. Yo sé con muchas trabas en el camino, pero yo creo que lo más importante es que debe quedar la propuesta. Hagamos un pequeño proyecto, un proyecto de lo que puede hacer. No un proyecto con mucha prosa, con mucha literatura, un proyecto puntual y decir, lo voy a hacer en determinado tiempo, me va a tomar esta determinada cantidad de dinero y el resultado. Sobre todo piensen en el resultado que sí, que de repente voy a poner al servicio y esto qué va a hacer, que de repente luego me reste horas de búsqueda incansable de los documentos, voy a tener al ciudadano contento. Y por último, y muy importante que le he dado vueltas en toda la presentación, es el tema educativo. Hagamos la propuesta, hagamos este plan de incentivar a los niños a conocer un archivo, que conozcan, que ellos desde que nacen ya están generando un archivo personal, sí, pero que también el Estado está vigilante sobre su archivo personal, porque si yo no voy con mi DNI al seguro, no me atienden. ¿Y dónde consta que yo he sacado mi DNI? Pues, ¿dónde? En la RENIEC. Y la RENIEC tiene un archivo, ¿no? Entonces, tengo una partida de nacimiento. ¿Dónde está mi partida de nacimiento? Por ejemplo, partidas antiguas la tiene el Archivo General de la Nación. Ahora las partidas, ¿quién las custodia? ¿No? Entonces, veamos desde esa óptica, ¿no? Desde cosas comunes, cómo el archivo sí forma parte de nuestra vida y cómo la queremos de aquí a 10 años. ¿La queremos interiorizada o la queremos olvidada? Y bueno, finalmente quiero agradecer al Archivo Regional por esta oportunidad y muchas gracias a ustedes por escuchar. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Me escucha? Licenciada, ¿me escucha? Sí, la escucho Sí, perfectamente. sí, perfecto. Tenemos con el audio. Muchas gracias,
licenciada Celia Miriam Soto, definitivamente nos ha podido pues, ilustrar muy buena su apreciación. Muchísimas gracias. Próximamente estaremos también con nuestras actividades y queremos contar con su participación, licenciada Celia Miriam. Claro, Muchas con todo gracias por su gusto. aporte. Todo el personal que labora en la institución está enormemente agradecido por su participación, al igual que a todos los trabajadores de la AGN. Un Muchísimas gusto y gracias felicidades por su y muy aniversario. buenos días. Así es. Ok, Gracias, gracias. muy amable. Ok.